Generamos un análisis profundo, crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio del ambiente político, económico y social de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Gracias, viernes 17 de marzo de 2017. Un placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por estar en sintonía de Diálogo con Ernesto López. En este día viernes agradecemos a Dios Todopoderoso, como siempre, por darnos la oportunidad de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Así es que desde ya muchísimas gracias por compartir con nosotros nuestra señal. Y todos los viernes saludo cordialmente a nuestros panelistas, acostumbrado panel del viernes. Gabriel Safi, qué gusto saludarte, Gabriel. Muy buenos días. También Julio Valdivieso, qué gusto saludarte. Buenos días, Ernesto, un gusto estar. Doctor Kirio Waldo Salgado, también bienvenido, doctor. Muchas gracias, Señor les bendiga. Juan José Martel, qué gusto como siempre contar contigo. Buenos días, amigos, un gran gusto. En este día viernes, por cierto, hemos amanecido con fuertes vientos, ¿verdad? Muy parecidos a la época de octubre. Ya llegó octubre. Esto es producto de lo que muchos queremos ignorar, ¿verdad? Invisibilizamos el tema del cambio climático. Fíjate que también me decía alguien que reside en los Estados Unidos, ¿cómo es posible que estamos queriendo entrar ya en la fase de la etapa de, digamos, donde no hay frío, donde no hay nieve y la gran tormenta que está azotando esta grande región? La primavera entra la otra semana. Pero signos imagínate, apocalípticos. sí, son signos apocalípticos, aunque suene un poco bien y te agradezco mucho que lo hayas traído en mención. Así es que desde ya, pues, acoplémonos y de alguna manera enmendemos parte de lo que realmente nos corresponde como tarea hacer a cada uno de nosotros. Hoy coronamos la semana con el tema que hemos venido abordando en los últimos programas y que tiene que ver con la intención que se ha de aprobar nuevos impuestos y el impacto negativo en la economía del país. Esto, desde luego, y de acuerdo a las estadísticas, en los últimos dos gobiernos, la carga tributaria que el país ha tenido ha sido importante a juicio de los especialistas. Desde luego, esto se vuelve contraproducente cuando se analiza el lento crecimiento de la economía. El domingo pasado, medios de comunicación por escrito lograron captar en el discurso ofrecido por el presidente de la República el anuncio de estudiar nuevos impuestos a propiedades calificadas como suntuarias. Así es que ese es parte del tema que vamos a tener este día. 3 preguntas claves son las que nos van a ayudar también a dirigir este tema, y vamos a sumar otros que también han copado la opinión durante la semana, como es el caso muy en particular de esta situación de violencia que tuvo el país con alrededor de 30 asesinatos el pasado miércoles, ¿verdad? Que muchos han calificado el miércoles negro. Así es que vamos también a sumar un poco el comentario ese que, quieras o no, pues ha preocupado mucho a las autoridades y también, como siempre, a la ciudadanía. 3 preguntas clave. Veamos la primera. ¿Qué impacto tendría para el país crear nuevos impuestos? Así directamente, ¿qué impacto tendría? La segunda dice que estará la figura del revanchismo político detrás de la creación de nuevos impuestos. Este es un tema que, por cierto, el día de ayer, en este mismo programa, en el análisis legislativo que tuvimos con diputados, se hablaba precisamente de que detrás de todo esto puede existir un revanchismo político, y más aún cuando el énfasis es para propiedades de carácter suntuarias que no las tiene todo el mundo, ¿verdad? Así es que, ¿qué otras alternativas hay antes de pensar en nuevos impuestos? Es la tercera pregunta que vamos a plantear para que nuestros panelistas puedan debatirla. Así es que ahí están las preguntas. Gracias a usted por participar a través de las redes sociales. Juan José, antes, no sé si quisieras opinar un poco sobre la situación ocurrida en las últimas horas y particularmente esta semana que ha preocupado, y ese es este repunte de asesinatos en el centro de la capital. ¿Y tú cuál es la lectura? Y luego entramos de lleno a este tema de los impuestos. Sí, efectivamente creo que ha sorprendido a la mayoría de la población, porque hemos venido en los últimos meses en una tendencia a la baja de los homicidios. Pasamos de 22 homicidios a menos de 9. Por supuesto, la situación todavía es delicada, pero había que reconocer ese esfuerzo. Algo está pasando, especialmente en el centro de San Salvador, más bien en la gran zona metropolitana de San Salvador. Aunque se ha publicitado más el centro de San Salvador con los
6 personas asesinadas, pero también tenemos un día antes en San Martín, creo, 9 personas también asesinadas. O ese mismo día. O ese mismo día. Lo que tenemos es en realidad un gran San Salvador que se vuelve por ratos ingobernable y que por ratos nos desnuda su verdadera realidad. Detrás de esto se habla pleito entre pandillas. Y entonces pareciera ser que eso justifica, ¿verdad? Como son entre ellos que se maten. Lo que no sabe la gente y no entiende es que cada vez que un pandillero cae, las pandillas salen a reclutar más jóvenes para sustituir al pandillero muerto. Y por lo tanto, más familias sufren eso y más jóvenes sufren el acoso de los grupos de pandillas para su reclutamiento. Por otro lado, detrás de todo esto está la extorsión. Creo que mientras no se resuelve el problema de la extorsión, no se va a poder entrar a fondo a tocar uno de los puntos fundamentales de poder que tienen las pandillas. La extorsión está generalizada, prácticamente no hay negocio en el centro donde no se pague extorsión, prácticamente no hay puesto en el mercado. Yo ayer un día estaba platicando con personas de diversos mercados, el Sagrado Corazón, el Mercado Central, y todos coinciden en que hay que pagar impuestos a las pandillas, ¿eh? Hay que pagar renta a las pandillas, y esto muchas veces vuelve inviable muchos negocios, los está quebrando. Esto es algo generalizado y mientras esto no se toque, no se va a resolver el problema de fondo porque no se van a tocar las fuentes de poder. Esto es un llamado a las autoridades. Cantaron y cantaron mucho y muy bonito que los homicidios estaban bajando, pero creo que esta semana han tenido una respuesta de que todavía el problema sigue, el monstruo está vivo y está fuerte y puede volver a golpear. Qué interesante. Doctor Salgado, ¿qué impresión generó en usted estos conatos de violencia? Para mí es normal. Para mí es normal que las pandillas den muestras de que están vivas, de que están fuertes, de que tienen los elementos logísticos a la mano. En el caso de San Martín, aparentemente las mujeres que murieron eran pandilleras logísticas. Y algún problema hubo, probablemente de dinero, en la compra de armas, que llegó un pelotón de pandilleros a exterminarlas. Inmediatamente dieron aviso a la policía y la policía los pudo interceptar cuando vio las características del vehículo y se armó una balacera donde los 6 pandilleros que habían matado a las mujeres murieron todos, incluso un cabecilla. En el centro de San Salvador, el problema es diferente. Como dice el comisionado Landaverde, el problema en el centro de San Salvador no es nuevo, ni es del gobierno pasado, ni es de los gobiernos de Arena. Esto viene desde hace más de 25, 30 años. En El Salvador hay verdaderas mafias. Algunos comenzaron prestando dinero, empezando a conocer a toda la gente que movía cierta cantidad de plata, y ya cuando vino la moda de las pandillas, estos se convirtieron en extorsionistas. Reclutaron pandilleros y el centro se convirtió en un pandemonium. Y es muy probable que dada la coyuntura electoral, algunos estén moviendo sus piezas para que estas cosas sucedan. Tal vez no tenían el alcance de que fuera tan grave el problema de los homicidios y que hubiera homicidios tan grandes, sino que el problema era desestabilizar, porque el alcalde Nayib Bukele, entre sus proyectos, ha tratado de embellecer San Salvador y ha tratado de poner orden en San Salvador. Entonces esto es como decirle, mire, ese es su orden, cualquier momento se lo desordenamos.
Y eso no es justo. Si hay algún elemento político ahí, no es justo. Porque entonces va a venir la revancha de los otros y esto no va a poder aguantarse. Ahora, creo que la policía está actuando bien. La gente dice, pero la policía no puede controlar la extorsión. Es que la extorsión es el delito más difícil de controlar, porque la extorsión necesita un acusador que señale a un imputado, a un indiciado, para que con el testimonio de ese acusador la policía proceda, lo mande a la fiscalía y la fiscalía a los tribunales y los tribunales a la cárcel. Pero eso no puede ser. ¿Por qué? Porque a la persona que los delata le matan a toda la familia. El problema en El Salvador es muy grave. Y yo creo que los partidos políticos, en vez de estarse tirando los trastos en la cara, deberían de reunirse, no para pedir más dinero, no para estar hablando de política, no para estarse insultando, no para estarse imputando irrespetos hacia señoras de algún partido político. Deben de reunirse para hacer un frente común que apoye a la policía y a las instituciones que están combatiendo especialmente el delito de la extorsión. Porque hasta ahora la policía ha hecho lo que tiene que hacer y lo que puede hacer. Hacer una policía con el doble o el triple de los elementos que tiene es sumamente caro. Así que yo me quedaría hasta aquí porque me interesa el otro tema también. Sí, claro, los impuestos. El tema del impuesto. Ok, interesante. Vamos a ver, Julio, y también Garrido. Bueno, yo en este tema era previsible. Creo que por un tiempo dejamos de estar viendo la magnitud. Estuvimos enfrascados casi 2 semanas en en el suicidio, digo yo, de Gustavito, porque al final terminamos más confundidos de cómo empezamos, innecesariamente. Una distracción. Sí, innecesariamente, sí, pero ¿a costa de qué, Kirio? ¿A costa de qué? Nos hicieron rodar por el mundo como una sociedad salvaje, como una sociedad que se ensaña contra un pobre animal. ¿Qué necesidad había de mentirle al país? Nada, absolutamente nada. Yo creo que son estas vivezas de ratón, de distracción, como los planteas tú, Kirio, pero en realidad eso denota que hoy estamos, dijéramos, peor cuando se nos enseña algo que todavía no hemos entendido. Tampoco acepto cuando se dice, bueno, es que antes siempre ha existido delincuencia y que por lo tanto este era un resultado previsible. Yo creo que ese no debería ser el enfoque. Seguir argumentando que porque antes existía una cosa, eso justifica la existencia de lo que está pasando actual, yo creo que no es una justificación razonable para los que en este momento están ostentando, dijéramos, y con una variable, que eso no le cabe a la policía. Y no le cabe porque la policía es institucional, la policía es permanente en el tiempo. Han cambiado gobiernos, pero la policía tiene su propia metodología. La misma policía que hoy está combatiendo este delito es la que estaba combatiendo hace 10, 15 años. ¿Cuál es la diferencia entonces? O antes no existía o antes no habían planes. Entonces yo no le quito mérito a la actual dirección general y específicamente a su director el combate, pero eso no basta. Hemos dicho, puede tener un policía en cada esquina y va a ser insuficiente mientras no se haga una labor de inteligencia para poder golpear a donde debe de golpear. Entonces, y sí creo que en el tema de la extorsión, Ernesto, lo debes de ligar con el segundo tema que tenemos nosotros. Porque este pueblo, aunque constitucionalmente dice que se prohíbe la doble tributación, en este país hay doble tributación, señores. No legal, pero sí de hecho. Y cuando digo doble tributación, lo estoy haciendo en una forma sarcástica, si lo querés ver. Porque por un lado están los impuestos formales que pagan los ciudadanos
honrados de este país, y por el otro lado está el impuesto delictivo, pero con una variable. En el impuesto formal hay mecanismos, hay recursos que permitan dilucidarlos en otras instancias. En el otro no hay recursos, con excepción del recurso de los 6 artículos de una pistola que no admiten interpretación. Esa gente paga, haya o no haya dinero, tenga o no lo tenga, lo tiene que ir a friar. Eso es lo que está golpeando día a día, no a los que de alguna manera andan con 10 o con 15 personas de seguridad. Es la que golpea a esa señora que vende en el mercado, es la que golpea a esa tienda más remota de la ciudad. Por lo tanto, creo que este tema de la extorsión es la prioridad número 1, fíjese bien, que debería tener el actual ministro de Seguridad. Mira, yo en el tema de los incidentes ocurridos, de los homicidios de esta semana, quiero señalar 2 cosas. Si bien hay una tendencia a la baja de los homicidios, y entiendo que también el tema de las extorsiones, yo veo que son 2 circunstancias bien especiales, bien diferentes las que ocurrieron. En primer lugar, el del centro de San Salvador es un fenómeno bien raro que pandilleros, al recoger la extorsión, se enfrentan con vigilantes de la zona y se genera el enfrentamiento armado que generó lo que ocurrió. Algo raro hay allí, porque es bien poco frecuente que vigilantes de empresas privadas reaccionen de esa manera contra pandilleros, que normalmente ya se sabe quiénes son los que pasan recogiendo la renta y a quién y a qué horas, y ya tienen toda una rutina. Y segundo elemento que llama poderosamente la atención es la otra noticia que circuló ayer de que han detenido en vías de investigación al representante de una de las empresas de vigilancia. Entonces allí me da la impresión de que hay algo diferente a un conato normal de violencia por cobro de la renta. Pero evidentemente las investigaciones lo van a determinar. El tema de San Martín me parece que es una muy buena reacción de la policía al tener la noticia de que había habido una masacre, un feminicidio de mujeres miembros de la pandilla. Al reaccionar, pues se da el encuentro con la policía y se dan los hechos que ocurrieron. Evidentemente también esto está fuera de la tendencia normal que han marcado las autoridades de seguridad. Pero en ambos casos me da la impresión de que son hechos fuera de lo normal, fuera de la tendencia que se está dando. Se sabe que hay reacomodo entre las pandillas, entre las 2 grandes y entre las clicas alrededor de las 2 grandes. Es un tema de control territorial y el denominador común, como se sabe, es precisamente la extorsión. O sea, el control territorial para manejar la extorsión. De tal manera que en el tema del centro de San Salvador falta muchísimo que investigar, y en el tema de San Martín sí creo que las cosas están muchísimo más claras. Fíjate que a mí me queda bastante claro de que el gobierno ya no debe de seguir cantando victoria. Correcto. Es que también ha estado levantando, no y ellos que, así que, es, que ya había una tendencia que se iba y parecía real. Pero hoy le sucede esta situación. ¿Qué es lo que sucede? Que el combate a la delincuencia o es integral, lo que hemos dicho, o ataca causas y efectos y ataca fuentes de poder, y una de ellas es la extorsión, o en la práctica los resultados son nada más temporales. Es que ya la parte represiva ahora, se iba a agotar. Entonces, lo que estamos teniendo es eso. Y ojo, porque esto tiene que ver con el otro tema, es decir, hemos dicho, los planes de seguridad no se pagan con cascaritas de huevo. El combate a la seguridad tiene costos, y tiene costos altos. Y el costo más alto es de la prevención, más que el de la misma represión. Por lo tanto, creo que estas son las cosas que deben de verse a la luz, no de aumentar o no aumentar impuestos, sino de la política fiscal del Estado, que es lo que se debería más de estar que fiscal, poniendo en es la una mesa. política criminal integral, es decir, claro, no solo es aumentando impuestos, porque no hablamos de redistribución, porque no hablamos de prioridad,
¿Por qué no hablamos de cortar gastos? ¿Por qué tenemos que hablar siempre de ingresos, más impuestos, más impuestos? Miren, este país ya no aguanta. Hombre. Esta semana se habló de que han creado 600 plazas nuevas y no se han creado donde se necesitan, que es en el Ministerio de Seguridad, en la policía, en la fiscalía. Médicos. Ahí es donde se necesitan nuevas plazas. Entonces, no hay racionalidad de estar queriendo crear nuevos impuestos y estar generando más gasto. No hay una correlación, no hay un sentido común en el tema del gasto y en el tema de la razonabilidad, de la austeridad. Y el argumento del gobierno puede ser lógico, pero también puede ser engañoso, porque ¿qué es lo que dice el gobierno? Dice, dice, si lo que sucede es que esas son plazas que ya estaban, no hemos creado nuevas plazas, estaban vacías, etcétera, etcétera. Pero ojo, si esas plazas ya no estaban, ¿y cuál es la necesidad de llenarlas? ¿Por qué no reorientar esos recursos hacia las áreas que ya ha planteado, que aquí hemos planteado, que ha estado señalando Julio? Hospitales, seguridad, etcétera. Pero es que ignoramos para dónde van esas plazas. Hombre. Claro. No podemos estar especulando. Ahora, Kirio off the record dijo algo. Deberíamos de esperar que se materialice el tema de impuestos. Es que mira, Kirio, yo comparto contigo y eso quizás me da la tranquilidad, entre comillas, con respecto a más impuestos, porque esto pasa por la aritmética legislativa. Si el gobierno tuviera los 43 votos en el legislativo, te digo sí, pero ¿quién va a ser de los actuales, y por lo que tú tuviste ayer en el programa, actores políticos con excepción del FMLN, ninguno estuvo a favor de más impuestos? Quiere decir que la correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa no está lista para un impuesto más. Y cuidado, yo creo que han hecho el cálculo político. Estamos en el año preelectoral de evaluación. Están con lupa cada uno de sus movimientos como partidos políticos. Espérate, fíjate que tengo acá la colega del periódico El Diario de Hoy, elsalvador.com. Gobierno abre más plazas, pero no paga a las alcaldías. La queja viene del vicepresidente de Comunes que debido al atraso del pago del FODES y luego que el gobierno oferta decenas de plazas institucionales, según lo destacan aquí en esta información, que por cierto fue una declaración que dieron a otros medios de comunicación. Pero perdóneme, aquí debería de hablar ya Eugenio Chicas. Hablar al programa y decir, sí, miren señores, hay 600 plazas que ya estaban creadas pero no estaban llenas y son plazas como yo creo, en el área de salud, en el área de educación, en el área de seguridad. Si las plazas fueran en esas áreas, es más prioritario esas áreas que darles a Comunes el dinero. Así es, y si Eugenio nos llama, yo le aplaudo. En público, si ese es el sentido. Pero te voy a decir una cosa. Yo creí que con la creación, todos los gobiernos, y tú lo saben aquí, son malos comunicadores. Los gobiernos no saben ni siquiera comunicar el chorro de agua que van a abrir. Cuando se crea esta vocería, yo creí que iba a haber una unificación de criterios, que iba a haber, dijéramos, una unión en cuanto a las posiciones. Pero por un lado, con todo el respeto, el señor presidente dice hay que imponer tal tributo. Por el otro lado, su secretario de Comunicaciones dice no estamos pensando en más. Creo que debería haber una unidad de criterios. Si hay una vocería, pues porque ahora no sabemos. Y Roberto Lorenzana sale diciendo otra cosa. Es que mira, yo creo que es el más inteligente y más... El presidente anunció el nuevo tributo. De allí salieron 2 representantes de otros partidos diciendo que ni lo piense. Y a nadie le paró bola al tema. Él se estaba estudiando solo para él dijo que estaba estudiando la posibilidad de crear un nuevo tema. Nuevo impuesto. Hay a propiedades suntuarias, etcétera. Y ahí le cortaron de entrada gente de su mismo gobierno. Claro. Es decir, esta posibilidad se la mocharon de entrada. Pero aquí viene la otra realidad. La realidad de la extorsión. La realidad de otros gastos que no son impuestos, pero son pagos de facturas como la de ANDA, estamos pagando 300%. Electricidad, son empresas privadas, teléfono, pero son gastos reales. No son tributos, ni tasas, ni contribuciones. Pero la gente ya está fatigada, agotada de más impuestos. Qué bien que Félix tocó. Esta semana tú tuviste aquí
a la señora que defiende los intereses de los consumidores y se tardaron ahí casi todo el programa en magnificar la labor en cuanto al tema bancario. A mí me hubiera gustado que hace 2 meses, 3 meses, tuvimos aquí una feria discusión por el incremento del salario mínimo, ¿verdad? De la forma de cómo se llevó, y advertimos en ese momento que se estaba atentando contra el salario real del trabajador. Aquí lo acaba de exponer claramente Félix. Hemos tenido facturas de 300 y 600 dólares de agua en familias que no representan eso. Sí. Señora, Que ni les llegue el agua. Que ni les llegue el agua en alguna... Señora Defensa del Consumidor, con todo respeto, díganos cuántas son las condenas en contra de la luz, en contra del agua. No metamos temas ideológicos en este combate. ¿Por qué es ideológico lo de los bancos? Disculpa. No, en el concepto general de regulación y control de precios, eso es lo que yo me El refiero. énfasis de la semana del Día Mundial y Nacional del Consumidor era para ver los procesos financieros como No, pero sí, están. para mí sí tiene una carga ideológica. Para mí tiene una Por carga supuesto ideológica. que la tiene, pero Entonces ya vamos a ir responderle a... la pregunta. Solo déjame terminar el contexto, por favor. Cuando me tocan a mí es ideológico. No, Juan José. Yo creo que debemos de ser objetivos en este tema. Mira, No podés seguir tanto bajo es el la empresa concepto de privada oligarcas como por un no, lado, no estoy hablando, los no, proletarios. eso lo estás ese usando tema tú. no. Estoy preguntando por qué señalar el problema de un banco es ideológico. No, yo no y el dije los problema de bancos. ANDA no. No, Yo puedo porque decirte somos- también, como está en Mira, contra Martel, del gobierno mira, o a si favor son del gobierno, no. Son del mismo gobierno, Así ¿cómo es. va a atacar? Es decir, que mira, hay un sentido común, aunque muchas veces no es más común de los sentidos. Lo que yo te estoy planteando aquí, que si es defensor de los consumidores, es de todo lo que sea efecto del consumidor. Y aquí voy con los diputados de la oposición. Se me va en este momento la diputada de oposición que dijo que iba a investigar lo del tema de las tarifas de agua. Solo quiero una respuesta, Evelyn. una. Evelyn Batres. ¿Cuál es el fundamento legal para haber hecho la actualización de las tarifas en materia de agua? Dígame, explique una nada más. Los funcionarios no tienen más facultades que la que expresamente le da la ley, señor presidente de la ANDA. Si usted no tiene esa facultad, no hay por qué hacerlo. Que usted lo intente, a mí eso en realidad no me preocupa. A mí lo que me preocupa es la pasividad de la oposición. Me preocupa la pasividad de los demás diputados que son el control del órgano ejecutivo. Ahora, yo Eso estoy, sí, yo estoy de eso sí. acuerdo, yo estoy de acuerdo en que hay que presionar la ANDA, pero creo que No, también no, hay te que pongo el ejemplo presionar porque lo distinto, tocó. porque la gente, el consumidor, no solo es víctima del gobierno, también es víctima de determinados grupos, no de todos, pero de determinados sectores de la empresa privada que abusan del consumidor. Que Y los eso no es aplique. ideológico. No, y pero- ahí entre ellos, mira, pero las que los quejas tope. hacia los bancos son en todas partes del mundo un problema. Si a la gente le cobran hasta por administrar su dinero, Pero que los usted tope, llega si a es un en- cajero, a un cajero automático y le cobran por sacar el dinero suyo. No, es el colmo. No. Es decir, ahí hay un Está montón bien. de arbitrariedades. Es que nadie Pero ha dicho además que de no eso, lo haga. Entonces no es Nadie lo ha dicho. ideológico. No ha dicho Entonces que no no lo es haga. ideológico. No, Es que lo vos que lo estoy querés discutiendo con vos es contestar. que vos decís que es ideológico. No, La palabra ideológica la introduciste vos al debate. No, pero en el contexto en lo que se estaba dando, cuando decís, bueno, vamos a meter un impuesto de patrimonio bajo el concepto que hay que tener a las casas suntuosas. Ese tema es ideológico, totalmente, creyendo que se va a golpear. El ahorro que vas a tener de ahí es Pero mira, flexible. por favor, este es el tercer programa en que nos perdemos en los temas. al contrario. para nada, Mire, yo realmente vine con una agenda, ¿verdad? No venía preparado Es que con una Neto agenda nos y a mete mí no en me pleito. importa hablar de lo que ustedes están hablando. Pero si es así, redefinamos cuál es el tema, pues. A ver, solo por aclaración. Pues yo no. El punto medular de todo esto era el tema de la violencia generada esta semana. Interesante el análisis que logró hilvanar, no sé si Julio o Juan José, hablando del tema de los impuestos. Eso tiene que ver con el Claro, tema de impuestos. Tú hiciste claro. una, digamos, como analogía de entre lo Una que es un parodia. impuesto delictivo
y un impuesto más que legal, tributario, ¿no? Y al final Entonces, es dañar por ahí. al final es Si el al bolsillo. final Al estamos bolsillo de las protegiendo al apariencias. Yo bolsillo creo que ahí, de tal vez no sé qué le pasó al doctor, No, pero no. realmente ese fue el énfasis. Me voy a la pausa porque tengo el dron al aire y regresamos mire. con el énfasis que él quiere que le demos a nuestro tema de hoy, que Usted tiene tira- que ver Usted tiene con... la gran pedrada. No, perdóneme, No, la pues, aclaración. me está diciendo, no sé qué le pasó al doctor. No, Sí, si porque- es que a mí lo que me pasa es que me gusta el orden, pues. Y Ah, nadie aquí, está en aquí el debemos desorden. de llevar un orden lógico estamos hablando para también que, de- para que el televidente no se confunda, hombre, de qué estamos hablando. no sé. Es que es lógica dialéctica. Aquí hemos o lógica hablado aristotélica, de los es decir, aquí homicidios del usamos la centro, lógica de los dialéctica. homicidios de San Martín, hemos hablado de los impuestos, hemos hablado de los bancos, hemos hablado del consumidor. Y el tema principal. Hay un hilo conductor en todo esto. No, miren, Sí, hay un Kirio- hilo es que con- miren, en el fondo sí Kirio tiene razón, estamos hablando de muchos temas y no profundizamos, pero es que es la coyuntura y es lo que cuando uno anda en la calle, yo voy al mercado, la gente me lo dice, me encuentro en las esquinas con la gente y nos habla de todo, incluso aprovecha la gente, no sé si a ustedes les pasa, a desahogar y a contarle a uno todas estas Mira, a mí cosas. lo que la Entonces, gente- Y toquen este tema. Mira, Así es. el licenciado Martel, a mí lo que la gente me dice es, mire, ya no aguantamos aquí, estamos más pobres cada día, está. ¿Y eso qué? porque es una carga sobre carga. Es precisamente agua, es. extorsión, es impuestos. precisamente. Pero entonces Eso, hablemos y de de eso. eso estamos hablando. No, Siquirio, estamos hablando, mira, cuando una gente, ¿te has puesto a imaginar cuánto significa una tarifa de agua para el salario de un trabajador que tiene el salario Es mínimo? un salario Mira, completo. yo te Sí, puedo traer y casos de decirle. gente que paga y tiene la constancia que Y ha adem- pagado y le vuelven a a cargar cobrar. como que no ha pagado y Y vuelve a además pagar le quieren todo y seguir le Ya no vuelven a sigan, cargar ya no sigan en el apedreando agua al y doctor, tengo pruebas de eso. al doctor Salgado, por No, favor, no, ya no lo no, sigan no, apedreando. no, Me voy a no, la mire, pausa y regresamos con el dron. mire, Volvemos. no, mire, El dron es gracias al patrocinio de Fede Punto Vecino del sistema Fede Crédito. Vámonos entonces a conocer el tráfico a esta hora sobre la calle San Antonio Abad. Vamos ahí precisamente teniendo estas imágenes. Tenemos fluidez en el tráfico. Vamos a ir desde luego en esta navegación hacia lo que sería el monumento a la Constitución. Ahí está. Tenemos un poquito de congestionamiento, siempre se genera en esta zona, ¿no? Hacia el redondel de los Torogoces, entiendo, ¿verdad? No. Eso ¿Así está es? más abajo. ¿Cómo Eso no? está No, más No, abajo. así Ese es. es- No, Ah, no, pero esa es la San Antonio Abad, Abad, así es, ese es, pero del es hacia monumento de oriente. la Constitución hacia el redondel de los Hacia el Torogoces, oriente. Así al es. ex redondel Sí, pero Vieites. tenés que pasar Mira, primero pero mira por ya la la trabazón, Constitución. mira, es que Pero- la trabazón es para llegar al Vieites, Así es. al redondel de los Torogoces. Así es. Siempre ya Nos vamos a la pausa. Perfecto. Gracias por estar con nosotros. El dron es gracias al patrocinio de Fede Punto Vecino del sistema Fede Crédito. Ser unido para llegar a siquiera hacer algo por el pueblo. Habiendo coordinación de todo, pues se trabaja mejor. Compatibilidad de caracteres, sacar adelante la economía. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Nos satisface saber que usted también opina, que usted interactúa con nosotros a través de las redes sociales, @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas que usted tiene ahí de manera inmediata para que participe y genere ese debate importante, porque esa es parte de nuestra misión de fomentar la cultura del debate político en las redes. Antes de continuar, recuerde que ahora todos los salvadoreños están disfrutando el exquisito sabor de pollo campestre. Pruébelo hoy en cualquiera de sus restaurantes. Pollo campestre, orgullosamente hecho en El Salvador. Somos una cooperativa con más de 50 años de experiencia. Coop 1 es solidez. Bueno, aprovecho también para decirle que usted ya puede solicitar en Coop 1 su crédito para consolidación de deuda con una tasa de interés baja y por supuesto una cuota a su medida.
Coop 1 es solidez, creemos en ti y en El Salvador, juntos avanzamos hacia el éxito. Bueno, antes de continuar ya con el énfasis al tema principal, aprovecho también para invitarlos a ustedes a que me acompañen el día de mañana, sábado, al programa en directo con Ernesto López Radio. Vamos a hablar precisamente sobre el tema que hemos estado abordando, sobre los temas de los planes de seguridad pública, el énfasis si estos o no han funcionado. Me acompañarán Misael Rivas, él es un experto en temas de criminología, es catedrático también de Derecho, el doctor Jorge Martínez, por cierto es un empresario que vive que tiene su empresa ahí en el centro de la capital y vamos a conocer la percepción de él sobre este tema. Mañana a las 7 de la mañana, por cierto, con el énfasis que este día hace el editorial de la prensa gráfica, los colegas de la prensa gráfica, dice, el control efectivo de la violencia delincuencial solo se logrará con una planificación estratégica integral de la lucha contra el crimen. Ahí está, por cierto, es muy interesante ese artículo, ese editorial que escribe la prensa gráfica este día. Mañana no se pierde entonces, 7 de la mañana en directo con Ernesto López Radio por 107.7 Fuego, estación del Grupo Radial Megavisión. Astrid Dávalos y este servidor va a conversar con Misael y también con el doctor Jorge Martínez. A ver, doctor, vamos ya con el énfasis del tema. Mire, en esto de los impuestos, el gobierno no haya que hacer, porque el Fondo Monetario le está imponiendo que la Asamblea Legislativa dé el impuesto del IVA al patrimonio y el predial. Entonces viene alguien en casa presidencial y se engancha al presidente. Y el presidente en una de sus giras y en uno de sus discursos dice, le voy a poner impuesto a todos los ranchos que están a la orilla de la playa. Está bien. A la orilla de la playa hay gente de clase media. Hay gente que le ha costado hacer sus ranchitos. Hay gente que tiene derecho a disfrutar. Hay gente también que ha hecho sus ranchos en base a la corrupción, al narcotráfico. Hay una cadena de hoteles y algunos de ellos, ahí está metida la mano el narcotráfico. Entonces, pero yo me pongo a pensar, bueno, y el presidente, ¿cuál es la roña con los ranchos en la playa? Conste, yo no tengo rancho ni siquiera de paja en la playa. ¿Cuál es la roncha? ¿Por qué de una vez no se define y dice, vamos a poner un impuesto al patrimonio parcial? Y entonces le pone usted, señor presidente de la República, impuesto también a las grandes mansiones que están en las montañas, que están en las alturas de este país, que pertenecen a funcionarios o exfuncionarios. ¿Por qué no le pone impuesto a la cantidad de caballerías llenas de pastizales, donde hay caballos de $100,000 cada uno, que pertenecen a funcionarios actuales o exfuncionarios? ¿Por qué no le pone impuesto a aquellas personas que durante tanto tiempo devengaron doble salario y no lo declararon? ¿Por qué no hacerlo todo integral, sino que con dedicatoria para la gente que tiene un ranchito, una casita en la playa? Entonces, yo lo que creo es que si usted tiene el valor de poner el impuesto al patrimonio hasta un límite donde no afecte a la clase media, incluso a la clase media alta, yo creo que todos le aplaudirían. ¿Por qué? Porque ahí se irían los bancos, ahí se irían las grandes empresas, ahí se irían los terratenientes, ahí se irían los bancos, las casas suntuosas a las que usted quiere afectar por razones ideológicas en las playas del país. Ahí se irían también las residencias de algunos funcionarios públicos que no pagan impuestos. ¿Por qué? Porque les están chineando las propiedades
otras personas. Aquí es bien fácil que en cada registro del país se nombre un batallón de fiscales que vaya a investigar cuáles son las propiedades más suntuosas y más caras de este país. Viera los nombres de los que están chineando esas propiedades, de los prestanombres, y analizaran la calidad económica de cada uno para que se diera cuenta que allí hay lavado de dinero de la corrupción en manos de los funcionarios y exfuncionarios públicos. A ellos debe perseguir. Pero ahí es donde viene el problema, es decir, cuando se quiere cobrar impuestos a los grupos de poder, a los verdaderos grupos de poder, entonces el tema es ideológico. Pero cuando se habla del IVA, de lo que afecta a la gente, entonces el tema, eso es lo bueno, eso es lo democrático. No, hombre, mira, ahora bien, yo tengo una pregunta de fondo. ¿Por qué ahora, a menos de un año de las elecciones, a menos de un año, sabiendo de que los impuestos son lo más impopular que existe en este mundo, se viene con una propuesta de aumentar impuestos o de crear nuevos impuestos? ¿Por qué? Sabiendo que no hay correlación. Porque ¿qué diputado va a apoyar eso sabiendo que además de eso, en un desorden de nuevos impuestos, tarifas y tasas, que son 22? Ahí está, y todos regresivos, excepto 1 o 2, todos son regresivos. Y que lo que hacen es 100 pesos por aquí, 25 pesos por allá, 5 pesos por acá, pero no están resolviendo el problema de fondo. Entonces, ¿a dónde vamos? Ojo, cuando vos haces eso, lo que haces es asustar con el petate del muerto, así se llama en términos populares. Eso es como cuando la fiscalía necesita dinero y vuelve a sacar el petate de las sicillas. Esto es igual. Están sacando el petate de los impuestos porque quieren conseguir otra cosa. ¿Hacia dónde van? O van hacia el combate a la evasión, que ya dieron el primer símbolo, pero lo han dado con alguien que no llega, perdóneme, ni a... Es de la gente de más bajo. A alguien por 30 y tantos miles de dólares, cuando sabemos que hay millones y millones y decenas de millones. ¿Sabes por qué no estoy de acuerdo? Y segundo, porque quieren préstamos. Quieren justificar la aprobación de nuevos préstamos y quieren hacer un canje en ese sentido. ¿Sabes por qué no coincido con vos? Porque si es una ligereza del presidente para asustar con el petate del muerto, este gobierno tiene los pies hinchados con el tema de austeridad y con el tema de transparencia y rendición de cuentas. Este no es un gobierno que haya sido lo más transparente en decir... Pero ha sido mucho más transparente que los otros, perdóname. Arena era más transparente que el horchata. Este es el gobierno que más impuestos ha establecido, pero es el que menos ha rendido cuentas de los impuestos. Entonces, no se sabe para qué han ocupado tanto impuesto si el ministro de Hacienda, que por cierto es el más politizado de los últimos tiempos, no puede ni siquiera pagar el FODES. ¿Cómo pueden hablar de que están creando 600 plazas para 11 instituciones diferentes si no tienen para pagar FODES, que ya es una obligación de carácter legal? Entonces, hay demasiadas contradicciones en el manejo de los recursos. Entonces, esa ligereza de decir voy a crear un nuevo impuesto cuando no han dado el decreto de austeridad pone más en aprietos al presidente, porque si bien es cierto de que el Fondo Monetario puede estar requiriendo alza de impuestos, también le está exigiendo al gobierno que sea austero y que se restrinja, que limite publicidad, gastos ocultos. Para vos es una ligereza, ¿no? Para mí es una ligereza. Yo no creo, yo sí creo que hay otras cosas ahí. Tú has puesto aquí, a mí lo que no me cabe todavía es la incongruencia en los discursos. Tú acabas a desnudar el tema desde el punto de vista político. Si no hay correlación de fuerzas, porque no se tiene, ya de antemano han anunciado los demás partidos políticos que no van a apoyar, que no lo van a apoyar por ahora. Ni el mismo FMLN, yo te aseguro que van a haber problemas ahí. ¿Verdad? Pero antes de esto, yo siempre me hago esta misma pregunta. ¿Por qué todo lo enfocamos y nos mantienen a todos los que de alguna manera en el tema del ingreso? ¿Por qué no analizamos los gastos?
porque aquí debe haber una racionalidad. Si después, como tú lo planteaste, Gary, de que se le diga a la nación, hemos recaudado tantos millones, y en función de esos millones se han destinado para tales y tales y tales rubros, y después de toda esa transparencia se ve que es necesaria más recursos, entonces vienen las acciones a tomar. Pero no es lógica ni racional que por un lado la entrada es de 2 pulgadas y la salida de 8 pulgadas de agua. Jamás vamos a llenar esa pila. El tema ya no solo es de impuestos y de ingresos. Este país ya no aguanta. Además, tronó con esa palabra. Tronó este país. Ya la gente ya no tiene nada en el bolsillo. Seguir ordeñando las mismas tetas de la vaca va a llegar a una recesión completa. Hay que decirlo con esa palabra. Vayan a la calle, pregúntele a la gente. Si antes se comía un día sí, un día no, creo que va a llegar un momento en que no se va a comer ni hierba en este país. Creo que debería haber un llamado a la reflexión a todas las fuerzas políticas de este país. Y es que esa es la consecuencia de cuando se van creando impuestos sin medir el efecto. Yo, por ejemplo, he tenido la oportunidad de hablar con pequeños y microempresarios que cuentan toda la angustia que ellos pasan frente a los nuevos impuestos, frente a los nuevos tributos. A mí me explicaron la vez pasada solo el drama de hacer un cheque de más de $1,000. Ahora tienen que andar viendo cómo arreglan para un chequecito que en estos momentos de devaluación una pequeña empresa que esté en un esfuerzo de formalizarse, aparte de que le cuentan todo porque la quieren formalizar con los parámetros de las grandes empresas sin crear algo que se adapte a su realidad de empresa pequeña, resulta que todo cheque de $1,000 para arriba es un calvario porque hay que pagar un impuesto y hay retenciones, etcétera. Al final la gente pierde. Cuando hace las cuentas del año, pequeñas empresas que pierden miles y decenas de miles de dólares. La ¿Y eso qué medicina significa? resulta peor que Uno la o dos enfermedad. empleos que tienen que recortar. Entonces, ¿cuál es el problema? Que todos los impuestos son al consumo, todos los impuestos son a la actividad productiva, cargando los costos de producir o de brindar un servicio, golpean a los que están pagando impuestos, a los que intentan formalizarse y simplemente detienen el crecimiento económico. Y el otro tema es el tema que Kirio va a decir que estamos hablando de otro tema, pero están íntimamente vinculados. En vez de establecer más impuestos, ¿por qué no cobran los impuestos que ya están? El tema de evasión. Miren, si aquí se habla del cobro, del no cobro, ¿y por qué no reforman las leyes para cobrar adecuadamente a los evasores? Y aquí no se trata de persecución, aquí se trata del que el que debe, que pague. Pero mire, por experiencia propia, la Fiscalía tiene complicadísimo el cobro de los impuestos. ¿Por qué? Porque hay un sistema de recursos y de apelaciones sumamente complejo, en el cual el Tribunal de Apelaciones de la Renta de Impuestos es complicadísimo el sistema porque no se facilita de una manera tal que garantizando los derechos de la persona que tributa pueda realmente establecer. El tema de evasión es clave. En una cosa, Garay, no es el tema del sistema, es el plazo para resolver la situación. Lo que pasa es que en este país nadie quiere poner el dedo en la llaga en el tema de que no hay una definición de su situación jurídica. Aquí la gente se muere y no le resuelven. Yo te aseguro que si le ponen un plazo perentorio con sanción para el funcionario que no resuelva en el plazo que la ley le da, se acaban los problemas de este país. Si lo que quieren los peticionarios es que le definan la situación, no que resuelvan. Porque si a mí me deniegan una petición, pues me habilita una instancia más. Pero cuando me aplican la ley de la gaveta, cuando vos me decís, mira, es que hay un montón de instancias, el Tribunal de Apelaciones, son las reglas del juego para ir confirmando. El tema no está ahí. Vaya, pero eso vendría a ayudar, pero igual son reformas. Yo estoy de acuerdo con vos. Pongan mecanismos para hacer más efectivo el cobro de impuestos evadidos.
Está bien, pongan plazos, hagámosle caso a Julio. Establezcamos reglas claras para que la Fiscalía, el Ministerio de Hacienda pueda cobrar lo que se le debe. ¿Para qué? Para que la gente no esté pagando más impuestos. Preguntar cuánta mora hay en la Corte. Ya hay una fatiga total del contribuyente, porque no todos se pagan impuestos en este país. El sector informal no paga impuestos. Ellos pagan renta, pagan la factura de agua, del teléfono. La solución la tiene la Asamblea Legislativa. Correcto. Nadie más. La Asamblea es la que puede reformar las leyes que dice Julio y que dice Garrido. ¿Pero por qué no lo hacen? Porque detrás de cada partido hay grandes intereses económicos. Y los diputados de esos partidos ni cuenta se dan. A ellos les dicen, miren, aquí no vamos a votar por esto y no votan. Y entonces las leyes las mantienen con candaditos, y esos candados no se pueden destrabar porque han perdido la llave. Así que ese es el problema. ¿Cómo va la Fiscalía a aplicar la ley si hay una gran cantidad de valladares que tiene que pasar enfrente para que poder llegar a judicializar un caso? Y aún así después tiene el contribuyente recurso tras recurso tras recurso. Es lo que no sabe la gente. Pero ¿por qué no adecuás? Todos sabemos que el derecho como producto responde a una realidad social. Si ya saben de que hay evasión, de que hay elusión, y saben los portillos y los candados, pues mi gran pregunta, ¿y por qué no piden la actualización y la reforma para adecuar a un tiempo necesario? Entonces, no solo basta... Y armaron el gran escándalo cuando se publicaron. Y habrá correlación para hacer esa reforma pero por lo menos que desentrañe. Cuando los afectados son los financistas de los partidos políticos. Pero es que ahí lo que estoy diciendo. Y esto es práctico, no es ideológico, es pragmático. No, pero espérame, es que aquí la gente cree de que con este tipo de cosas solo a los grandes les vas a aplicar. Yo te puedo garantizar, sin temor a equivocarme, que más del 85% es gente de clase media, de la que sí nos descuentan, porque nosotros no nos podemos ir, nos quitan, nos tasan los impuestos a todos los asalariados de este país. Es que, no es el tema, es que la clase media no va de mayor impuesto, no tiene cómo. Si a la gente casi le descuentan, es que no estoy hablando de ese tema. Mira, si aquí en este país hay gente que va a meter la presa, pues. Mira, pero aquí ya no se vale que bajo ese argumento. Pero hay una cosa bien clara. Crear impuestos es bien fácil. Cobrarlos es lo complicado. Entonces yo creo que aquí se han traspolado las cosas. Yo igual creo que no le van a parar bola al presidente con ese anuncio. Oí lo que dijo Garrido. Por razones políticas. Crear impuestos es fácil. Nos hemos puesto a pensar en este impuesto que solo se ha anunciado. Dos interrogantes quisiera yo que discutiéramos. ¿Cuánto va a recaudar producto de ese impuesto? Poco. ¿Cuánto se va a gastar en la fiscalización para poder ver que eso llegue aquí? Mira, Julio, y hay otra cosa bien práctica. Perdona que te interrumpa. Vos sos terrateniente, vos tenés fincas. Podés tener un rancho. Podés tener un rancho en la montaña o en la playa, pero ahí tenés un colono, una familia. Claro. Esa gente se va a ver afectada. Pero es decir, indirectamente, si quieren afectar, tasar esas propiedades, va a haber gente que va a salir afectada. Pero la gente cree que por obra y gracia se han concedido esas cosas. Yo me pregunto a esta gente que ve con esa óptica ideológica parcializada, señores, ¿y ustedes han socado alguna vez en su vida para pagar una planilla en este país? ¿Saben ustedes cómo esos terratenientes que dice Garrido, cómo esos cafetaleros que están olvidados ahí en la montaña, socan para pagar una planilla al final de cada mes y lograr mantener? Bueno, esos son los verdaderos héroes de este país, anónimos, y aún así los quieren. Es que lo que no terminamos de entender es que lo que está en crisis es todo el sistema fiscal.
Y esa es la discusión que se niegan a tener los Correcto. partidos políticos. Y siempre se inventan desde que me has ofendido en mi dignidad y me voy, pero no entran al verdadero debate de fondo. Este país lo que necesita es eso y exijámosle a los políticos, por el amor de Dios, un verdadero debate fiscal serio. Con ese énfasis que tú decías, Julio, ayer precisamente los diputados acá hacían la siguiente mención, que el tema del impuesto a estos bienes suntuarios, llámese ranchos de playa, pertenecen en su mayoría también a profesionales de clase media que sacrifican viajes, que no tenés para no comprar su derecho, lote e irse con su familia. Y no tienen derecho a un esparcimiento. Claro, y ahora y generan un empleo manteniendo familias que les cuidan y ahora viene con esto. Bueno, ahí está la discusión. Nos vamos a la pausa, desde luego, pero antes quiero invitarle a usted a que aperture ya su depósito a plazo fijo en Coop 1 con una tasa de interés preferencial. Pues esto mejora la rentabilidad de su dinero. Coop 1 es solidez, creemos en ti y en El Salvador. Juntos avanzamos hacia el éxito. Somos una cooperativa con más de 50 años de experiencia. Coop 1 es solidez. Juntos somos uno. Poniéndose de acuerdo, estaría mejor la situación. Eso es lo importante, que el país salga adelante. Para que camine de acuerdo la situación, para que mejore la economía, porque a veces solamente prometen y no cumplen. No hacemos nada si están en pleitos, en estira y encoge, que por gusto. Y nosotros los salvadoreños somos buenos salvadoreños porque a pesar de todo eso salimos adelante. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Texaco, la gasolina regular 91 octanos sin costo adicional, presenta el reporte del tráfico. Bueno, a esta hora nos vamos desde luego a observar tráfico bastante denso sobre lo que sería el Boulevard Constitución, bajando el sector de La Chulona, el paso a desnivel, y llegando al semáforo sobre la avenida Civiles. Ahí vemos una carga vehicular bastante fuerte. Seguramente usted tiene otras alternativas para poder circular o poder trasladarse a la zona sur, centro de nuestra capital, es decir, hasta el sector de Salvador del Mundo. Allá tiene la avenida Bernal, habría que ver y considerar cómo está, así como también está el sector de la San Antonio Abad. Así está San Salvador, fuertes vientos, bajas temperaturas. Esto se mantendrá en los próximos minutos según el reporte de Medio Ambiente. Texaco, la gasolina regular 91 octanos sin costo adicional, presentó el reporte del tráfico. Farmacias Cefafa, abierta a todo público, te invita a conocer nuestras 25 sucursales a nivel nacional. Call Center 2514-4999. Presenta. Bueno, vámonos entonces ahora a hacerle la siguiente invitación. Farmacia Cefafa está abierta a todo el público y le invita también a conocer sus 25 sucursales a nivel nacional. Cuenta con servicio a domicilio en el área de San Salvador, San Miguel Centro y también en Chalatenango. Farmacia Cefafa abierta a las 24 horas en sucursal Matriz Público, en Ilopango y también en San Miguel Regional. Bueno. A ver, hay 3 compromisos de acuerdo a la versión oficial frente al tema de nuevos impuestos y también de otras acciones. La primera era reforzar el presupuesto, que por cierto fueron los 122 millones de dólares que según el presidente fue parte de un acuerdo entre los partidos. Estaba también la ley del cobro tributario y para eso se ha proyectado en la Asamblea Legislativa, corrígeme Juan José, la creación de subcomisiones que van a buscar de alguna manera combatir la evasión fiscal, pero reformando leyes y códigos para penalizar más, digamos, el tema este. Y la otra es tasar grandes propiedades, que creo que por ahí va el rumbo de toda esta situación. Yo no creo que vaya por ahí. Yo creo que no hay aritmética política, valga la redundancia, en año político para establecer más impuestos. Sí creo yo que las otras dos comisiones o grupos de trabajo legislativos sí pueden avanzar.
siempre y cuando haya claridad del gobierno, especialmente en el sentido de las reformas a la ley del cobro tributario y en el establecimiento de otros mecanismos. Y ahí pero tenés, crear un nuevo tributo, no veo aritmética. Varios voceros de partidos dijeron que no ya lo van dijeron a acá ayer, apoyar, por cierto. no van a apoyar nuevos tributos, y en tanto el gobierno no establezca su decreto de austeridad que sea válido y vinculante, no van a querer avanzar en esta temática. Yo sí creo que es importante avanzar en la ley del cobro tributario. Bueno, ahí tenés el caso de esta semana que la Fiscalía... A menos de 12 meses de las elecciones, como bien dice Félix. Mira, ahí tenés el caso del exalcalde de San Salvador, Alejandro Duarte, también, que está siendo acusado, ¿verdad? También de evasión y fraude, según ayer me lo aclaró la Fiscalía, que llamó por teléfono acá, que estamos hablando del tema, y nos comunicaron, que hay un tema de fraude ahí. Entonces, no es de evasión. ¿Cómo no? Evasión y fraude, creo que ambas cosas, según entendí. Mira, por yo esa creo razón. que, bueno, en todo caso uno siempre reitera el principio de inocencia, Claro, pero o sea, ojalá que sigan subiendo, porque esto estamos hablando de pequeñas cantidades de dinero, que siempre es buena porque es un ejemplo para un estrato de la sociedad, pero esto tiene que seguir subiendo. Porque no puede haber que aquí en este país se haga así eso. Es, porque así es. Tampoco si no que lo malgasten, tampoco que se pervierta con corrupción, Claro, lo que sea. ¿no? Pero debemos de ir más arriba del ladrón de gallinas. Yo creo una cosa, en este momento condiciones para nuevos impuestos definitivamente no hay, pero podrían haber condiciones mínimas para un debate más serio sobre un abanico de posibilidades que a lo mejor se van a implementar más adelante. El problema que tenemos en el país es que se nos olvidan las cosas y los acuerdos, cuando no se implementan de manera inmediata, ya no se cumplen. Yo la preocupación que tengo es estas subcomisiones que se nombran en la Asamblea Legislativa. Primero, si tocan los temas de fondo. Segundo, qué condiciones hay para poder cumplir lo que aprueben en periodos preelectorales. Y tercero, si lo meten al congelador para lo siguiente, pierde valor, porque ya lo siguiente es, después de las elecciones, hay otra legislatura y aunque sean los mismos diputados, se sienten nuevos y quieren volver a discutir otra vez todos los temas. Por lo tanto, yo creo que este no es un buen momento, pero lo importante es, urge un debate serio sobre el tema fiscal. Cada vez se ha ido agravando más. A este gobierno lo que le ha tocado es el momento de crisis, pero crisis que no necesariamente en todos los campos ellos han generado. Pero el próximo gobierno, sea del signo que sea, va a tener peores problemas porque no están resolviendo la situación estructural. Y cuando uno llega al gobierno, cuando llegó el FMLN, durante un tiempo le valió acusar a los 20 años de Arena. Hoy ya no. Cuando llegue Arena, igual durante un tiempo va a poder acusar los 10 años del frente. A lo mejor llega, tienen derecho de apostar. Y si no, van hacia adelante, van a ser a los 15 años del frente. Y van a tener el mismo problema, pero tienen que entrar a resolver a fondo porque el problema es estructural y se va agravando. Ernesto plantea aquí una de las preguntas que en mi criterio es un dardo cuando dice qué otras alternativas hay antes de pensar en nuevos impuestos. Es que el problema no son los impuestos, el problema de este país es fiscal. El problema es que estamos ya en el fondo y erróneamente se cree que con más impuestos vamos a seguir resolviendo el problema. Yo creo que ese no es. La interrogante es, ¿qué queremos? ¿Una solución al problema o una salida al problema? Si no distinguimos la diferencia entre esas dos alternativas, aquí tenés 22 impuestos. La gran pregunta. ¿Hemos salido del problema fiscal que tiene el Estado? No. Seguimos exactamente igual, con una diferencia. Hay que reconocerle que este gobierno ha sido el más exitoso en la recaudación de impuestos. Y en el establecimiento de impuestos. Sí, pero y hemos resuelto el problema. El problema no está por la vía del ingreso. El problema de este país está en la racionalidad que debe de existir en el gasto. El señor Oyarbide decía ahorita en un tuit, no sé si es Ernesto, pero el tema también es el sector informal. Hay grandes millonarios en el sector informal. ¿Por qué no se amplía por una razón, a tocar el sector informal? Porque ellos no pagan tributo, ellos no tienen NIT.
El tema es que manejan grandes cantidades de dinero. No y solo eso, no es evasión. Grandes bodegas en el centro. No solo eso. Cuando hicimos la parodia de que las mismas tetas se están tratando de ordeñar, es precisamente eso a lo que se está refiriendo el doctor Oyarbide. ¿Por qué no se amplía la base tributaria de este país? ¿Por qué no se formaliza a esta gente para que empiece a pagar impuestos? Allá hay gente que gana más y tiene más que cualquiera de los que usamos saco y corbata en este país y no paga un centavo de impuestos. Y no estoy diciendo que no lo haga. El impuesto, por definición, el Estado lo impone, pero para todos, el más alto y el más bajo. Okay. En ese orden. Me voy a la pausa, le doy la palabra, doctor, para ir desde luego avanzando en lo que podría ser ya la fase concluyente de este interesante tema que hemos debatido y que tiene que ver precisamente con el despertar de muchas inquietudes, como lo están haciendo ustedes, amigos televidentes, que lo hacen a través de @diálogo21, enviando sus comentarios y preguntas, y que estos son colocados en la parte inferior de la pantalla de su televisor. Cumple nuestra acometida, que es precisamente de poder facilitar la cultura del debate dentro de la interacción con los temas que ponemos a disposición de ustedes. Vamos a la pausa y regresamos. Farmacias Cefafa, abierta a todo público, te invita a conocer nuestras 25 sucursales a nivel nacional. Call Center 2514-4999. Presentó Diálogo con Ernesto López, edición especial. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. El tiempo se nos ha agotado y vamos a procurar hacer desde luego la conclusión sobre estos temas que hemos versado y particularmente el relacionado con el estudio para la aplicación más adelante de lo que podrían ser nuevos impuestos. A ver, Julio, reflexión. Bueno, yo la principal reflexión es un llamado a los partidos políticos a que se sienten. El problema de este país no es un problema de impuestos, es un problema fiscal. Y pónganse a pensar por un minuto, de los 20 impuestos que actualmente tiene la carga tributaria, ¿cuántos de estos son progresivos y cuántos de estos son regresivos? No se puede seguir cargando la actividad económica de este país. Creo que debemos de ser sensatos. Si aquellos que han evadido, llévenlos a la justicia, tópelos, pero no se vale que bajo el concepto de que hayan 2 o 3, 4, 10 si quieren, se trate de dañar a la gran mayoría. Si por eso van a determinar una medida, mejor ataquen el problema de raíz. Si aquí hay evasores, metan a los evasores. Si hay elusores, también. Así es que más un llamado a esa reflexión que debe de existir. Lamentablemente estamos en un año preelectoral y veo muy difícil que vayan a haber acuerdos hasta después del 2019. Antes no creo que vaya a ser posible. Doctor Salgado. Justamente eso iba a decir. Creo que si no pasa otra cosa, es decir, en el mercado se miran muchas cosas y el mercado político está agitado. Pero si no pasan muchas cosas que puedan deprimir más ese mercado político, no va a haber impuestos hasta el 2019 o un poco después. ¿Por qué? Porque en este año sería un suicidio para los partidos que quieren diputados meterse a aprobar impuestos. Y como pasadas las elecciones del 2018, inmediatamente empieza la campaña para las elecciones del 2019, tampoco aquellos que van a competir por la presidencia no van a querer que les mencionen cosas que puedan restarle votos. Por lo tanto, creo que si no hay un loco por ahí en el gobierno que quiera meter a troche y moche este tipo de impuestos, estas locuras de impuestos como son la aplicación de impuestos a los ranchos de playa,
mientras eso no sucede, no vamos a tener nuevos impuestos hasta el 2019. Ok, 30 segundos porque el tiempo se nos fue. El país ya no soporta la locura de estar inventándose impuestos y crear toda una serie de piezas de rompecabezas que no encajan. Ni tampoco hay condiciones por la parte preelectoral. Pero creo que hay condiciones mínimas para un debate serio de lo que necesita el país en cuanto a política fiscal. Creo que los impuestos que se han creado en los últimos años, al ser inconexos, en su mayoría son regresivos y están golpeando la actividad económica del país y eso nos afecta a todos. 20 segundos, Garrido. Hay que revisar y hay que tener una capacidad de análisis a profundidad para ver por qué se habla, por qué se avientan cosas si no pueden ser sostenibles políticamente. Aquí creo que hay más elementos de carácter legal en cuanto al cobro de los impuestos, en cuanto al tipo de impuestos, y los ciudadanos tenemos que estar atentos a lo que está pasando. No hay aritmética política en este momento. Bueno, misión cumplida de llevarles a ustedes discusiones importantes, exposiciones importantes de temas y que ustedes desde luego logren capitalizar todos los diferentes puntos de vista que se dan alrededor del mismo. Gracias. Por mi parte, esto es todo por hoy. Gracias, doctor Salgado. Gracias, Garrido. Gracias también, Julio. Gracias a Juan José. Los esperamos desde luego el próximo viernes. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Generamos un análisis profundo, crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio del ambiente político, económico y social de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.